Saludos, apreciados hermanos y hermanas. Una vez más nos hemos reunido para traerles un precioso mensaje de la palabra de nuestro Padre Celestial. La hemos encontrado en Mateo 18 del 23 al 35. Los dos deudores. No sin antes pedirles que se preparen con un papel y pluma. De esa manera ir anotando todos los mensajes bíblicos. Y no solo para que se queden para nosotros, sino que también es llevarlo al familiar, al prójimo, al vecino, a todo aquel que más se pueda, hermano, al compañero de trabajo, a todos. Pidámosle este tiempo a nuestro Padre Celestial, que Él nos dirija y que Él nos ponga palabra en nuestra boca. Siempre lo pedimos en el nombre de Cristo, nuestro Señor y Salvador. Amén, amén. Mateo 18:23 dice: por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con su siervo. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. A este, como no podía pagar, ordenó su señor venderle, y a su mujer e hijo, y todo lo que tenía, pero que le pagase la deuda. Entonces aquel siervo, postrándose, le suplicaba diciendo: Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios, y haciendo de él, le ahogaba diciendo: págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo: ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino que le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo su consiervo lo que le pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que le había pasado. Entonces, llamándole su señor, le dijo: siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné, porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos, hasta que pagase todo lo que le debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros, si no perdonáis de todo corazón a cada uno sus ofensas. Como podemos ver, apreciados hermanos, este mensaje es del perdón. Es una palabra difícil de escuchar, porque encontramos que el perdón es difícil, tanto recibirlo como darlo. ¿A cuántos de nosotros hoy en día nos cuesta mucho? Recordemos algo, para empezar, para que no seamos como el primer siervo que le debía los 10,000 talentos al rey. El rey quiso hacer cuenta. Podemos ver esta parábola que nuestro amado Señor Jesucristo la dijo. Una de las tantas parábolas que nos ayuda mucho a entender que tenemos que ser no como el primer siervo, porque recordemos que el primer siervo fue condonado toda su deuda. Nuestro Padre bendito, asimismo a todos nosotros ya nos perdonó. En la parábola, el rey que representa a Dios le perdonó al siervo los 10,000 talentos. Imagínense que le iba a vender a su esposa, a su hijo y todo lo que tenía, porque era una deuda demasiado alta. Es imposible que este siervo le pudiera pagar al rey. Pero vemos aquí que el siervo le dice al rey, le suplicaba que le condonara, que le perdonara aquella deuda que era tan grande. Pues nuestro Padre Celestial, en la parábola, el rey representa a Dios, tiene misericordia y le perdonó absolutamente toda la deuda al siervo. Pero este siervo, demasiado audaz, astuto, una vez que salió libre, sin deuda, sin nada, él vio que le debía 100 denarios
pero a este sí que lo apretó, lo ahogaba tanto, dice la parábola, hasta que este consiervo le suplicaba al siervo que tenga misericordia, pero este siervo no tuvo misericordia con el consiervo. Recuerde que nuestro padre en la parábola, el rey representa a Dios, le condonó al siervo los 10.000 talentos, pero el siervo ve al consiervo que solo le debía 100 denarios, pero este no tuvo misericordia. Este sí lo echó en la cárcel, pero los consiervos fueron a avisarle al rey todo aquello lo que había sucedido. Entonces el rey, muy enojado, le dijo: siervo, yo no te condoné absolutamente toda la deuda, ¿por qué no debiste tú también hacer lo mismo? Entonces ahora sí lo entregó a los alguaciles hasta que pagues absolutamente toda la deuda. Pues entonces esta parábola nos sirve una reflexión a todos y a cada uno, apreciados hermanos. Recordemos algo: nuestro Padre Celestial ya nos condonó toda la deuda, ya nos las perdonó a todos. Recordemos que Cristo Jesús ya pagó las deudas por todos nosotros y aún nosotros seguimos pecando. Entonces, cuando alguien nos ofende a nosotros a veces se nos hace muy difícil perdonarle a alguien. Pero sí nos gusta que nuestro Padre nos perdone cada vez que pecamos, pero no nos gusta perdonar a los que nos ofenden. Yo les voy a compartir en Mateos 18, del 15 al 20, cómo se debe perdonar al hermano. Por tanto, si tu hermano pecare contra ti, ve y repréndele, estando tú y él solo. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma uno contigo o a dos, para que en boca de 2 o de 3 testigos conste toda palabra. Si no te oyere ellos, dilo a la iglesia. Y si no te oyere a la iglesia, dale por gentil y publicano. De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que le desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Otra vez os digo que si 2 de vosotros se pusieran de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidiere, le será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Podemos ver algo aquí, 3 cosas, apreciados hermanos. ¿Cómo se debe perdonar al hermano? O sea que es un proceso. Mas si te dice, por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solo. Es un proceso. Luego a la iglesia. Luego, si ya no entiende, entonces hay que darlo por gentil y publicano. Recordemos que un gentil es como una persona que nunca ha recibido a Cristo Jesús como nuestro Señor y único Salvador. Pero aquí nos deja el mensaje de Mateo 18, del 15 al 20, nos deja un mensaje. Dice, donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. O sea que cuando nosotros nos reunimos a una oración, a interceder por alguien, el Espíritu Santo de Dios siempre está ahí en medio. Cuando pedimos por uno, por el hermano, por el prójimo, o por alguien que se encuentre en una situación difícil. Dice que todo lo que atemos aquí en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatemos aquí en la tierra será desatado en el cielo. ¿Qué nos quiere decir este mensaje, apreciados hermanos? Que el día que nosotros nos vayamos de este mundo y todo lo que dejemos atado aquí, esa carga la llevaremos cuando estemos en el gran trono blanco. Recordemos que ahí es cuando vamos a tener todas las deudas. Ahí se verá si que perdonamos o no perdonamos. Ahí se ve todo lo que hicimos. Entonces allí será devengado absolutamente todo. Y si somos como el primer siervo que debía los 10.000 talentos y que él no quiso perdonar al consiervo los 100 denarios, entonces a lo mejor
ese siervo no va a heredar el reino de los cielos. Así mismo va a ser con nosotros, hermanos. Si no perdonamos, nuestro Padre tampoco nos va a perdonar a nosotros. Entonces, este parábola, este mensaje del perdón. Imagínense, dice, no solo los apóstoles son llamados a ser siervos de Dios y de Jesucristo. Todos los cristianos somos llamados a ser siervos de Dios. En Romanos 6:22, el apóstol Pablo nos dice que los cristianos hemos sido liberados del pecado y hechos siervos de Dios. Qué hermoso, ¿no? Hemos sido librados del pecado, absolutamente de todos los pecados. Cristo Jesús, ya Él vino, pagó por todos nosotros. Entonces, por lo cual, ya somos siervos. Y como hemos sido limpiados, librados del pecado, pero como estamos en este mundo, a veces siempre fallamos. Pero venimos, doblamos rodillas, le pedimos a nuestro Padre bendito por medio de Cristo Jesús, y Él nos perdona. Entonces, cuando alguien nos ofende, también nosotros tenemos que perdonar. No tenemos que dudar de aquellos, apreciados hermanos, sino como dice aquí, que todo lo que atemos en la tierra será atado en el cielo. Entonces, si atamos aquí en la tierra todo, entonces ahí nos vamos a considerar como el primer siervo. Recordemos que el primer siervo fue condonado toda la deuda, pero él sí quiso cobrarle al consiervo los 100 denarios. No tenemos que ser como el primer siervo, apreciados hermanos. Recordemos que esta parábola habla del perdón nada más. ¿Cómo debemos de perdonar al prójimo? Es una palabra difícil de escuchar porque encontramos que el perdón es difícil, tanto recibirlo como darlo. Por lo cual, recibir y darle el perdón sería demostrar nuestra fe. Tenemos que entender primero, nosotros recibimos el perdón de Dios. Así también nosotros deberíamos dar el perdón al prójimo. Por lo cual, si hacemos así, estaríamos demostrando que somos de la familia de Cristo Jesús. Si somos cristianos o verdaderos cristianos, ha nacido de nuevo. Ahora pertenecemos a la familia de Dios, como dice Juan 1, 2 y 3. Mas a todos los que le recibieron, a los que le creemos en su nombre, Él nos considera de la familia de Cristo Jesús. Dice, Dios nos ha perdonado tanto a nosotros. Hemos sido perdonados por Dios, una deuda incalculable. Hacemos como el primer siervo de esta historia. Dios tuvo misericordia de nosotros. ¿Cuánto fuimos a Jesús a pedirle misericordia? Y Él nos perdonó todos nuestros pecados, que son tantos. Dios espera que nosotros tengamos también misericordia de los que nos ofenden a nosotros, si queremos que el Señor nos siga perdonando cuando vamos a pedirse, para no ser como el primer siervo de los 10,000 talentos. Yo les voy a compartir, apreciados hermanos, en Lucas 17, 3 y 4. Miren lo que nos dice la palabra de nuestro Padre bendito, del apóstol Lucas. Mirad por vosotros mismos, si tu hermano pecare contra ti, repréndele, y si se arrepintiere, perdónale. Y si 7 veces al día pecare contra ti, 7 veces al día volviere a ti diciendo, me arrepiento, tenemos que perdonarle. Si no hacemos, nos echará en la cárcel hasta que hayamos pagado todo lo que le debemos. La parábola es una historia que enseña una lección importante para todos y cada uno, apreciados hermanos. Por ejemplo, el rey representa a Dios, pero es algo de su conducta. Es decir, la orden de vender a la esposa y a los hijos, la deuda de 10,000 talentos, mucho dinero. No importa si es un talento o 10,000 o 1,000. Ningún esclavo tiene la esperanza de pagar ninguna de estas deudas. En este caso, echarnos en la cárcel significa que vamos a pagar nuestra deuda de una forma u otra. Puede que estemos presos en nuestra propia mente o presos con sufrimiento de diferentes clases. Pero el Señor disciplina a sus hijos de forma que entiendan lo que necesita hacer. Pero el que no perdona no va a pasarla bien. No tenemos que equivocarnos, apreciados hermanos. Muchas veces queremos perdonar a alguien que nos ha hecho mucho daño porque pensamos que no es justo. Creemos erróneamente que si le perdonamos no va a hacer justicia
por el daño causado. Esto no es cierto. Los pecados siempre se pagan, porque Dios no tendrá por inocente al culpable. No hay que temer que el que ha cometido la ofensa se libre de la pena de su acción. Puede que nosotros no sepamos cómo le está afectando su acción, porque no estamos dentro de su corazón, de cualquier ser humano. Recordemos en Romanos 12:19 dice: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Si tu hermano tiene hambre, dale de comer, y si tiene sed, dale de beber, porque haciendo así, ascuas de fuego amontonarán en su cabeza. Así que recordemos, apreciados hermanos, estas palabras y pidamos ayuda a nuestro Señor para hacer lo que habemos de hacer. A muchos aún nos falta. ¿Cuántos de nosotros hoy en día se nos hace tan difícil? Puede ser muy difícil, pero Filipenses nos deja un pequeño mensaje. Dice: todo lo puedo en Cristo que nos fortalece. También nos dice Filipenses 4:13. Efesios 4:32 dice: antes sé benignos unos con otros, fortaleced en el Señor. Efesios 4:32 dice: antes sé benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros como Dios también nos perdonó a vosotros en Cristo Jesús. Tenemos que perdonar de deuda o de ofensa a nuestros hermanos o hermanas, de corazón. Haciendo así, nuestro Padre Celestial también nos perdonará. El Señor nos dé la fuerza necesaria para poder cumplir con este principio bíblico de la conducta cristiana. Que nuestro Padre nos dé la sabiduría para poder perdonar al prójimo. Recordemos que ya nosotros fuimos perdonados por Dios por medio de Cristo Jesús. Él ya nos perdonó, nos condonó toda la deuda y somos de la familia de Cristo. Por lo cual, asimismo también tenemos que perdonar para que no seamos como el primer siervo. Gracias, Padre Celestial, por este mensaje. Gracias por esta preciosa parábola que tú nos has podido llevar. Que esta palabra no regrese vacía. Padre, en el nombre de Cristo lo pedimos. Amén. Amén.